Apreciados estudiantes de esta nueva generación de maestría de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, reciban un amable saludo de su facilitadora en la materia de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Mi nombre es Vera Judith Villa Guardiola, soy doctora en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tengo una maestría en educación superior, soy abogada y psicóloga, especialista en familia, en docencia universitaria y en gestión de proyectos educativos. En este espacio de formación espero poder contribuir con toda mi experiencia de más de 20 años en docencia universitaria para que puedan desarrollar habilidades y adquirir conocimientos relacionados con el Estado, su constitución, configuración, estructura, pero además su funcionamiento u operabilidad. A continuación, quiero mostrarles de qué manera vamos a distribuir el contenido temático en las 5 semanas en las que vamos a estar compartiendo conocimientos básicos sobre esta temática tan importante. Veremos entonces que en la primera semana hablaremos de los aspectos conceptuales del derecho constitucional y de la teoría del Estado. Abordaremos temáticas concretas como el concepto de Estado desde diferentes enfoques y teorías, básicamente relacionadas con las ciencias sociales, la sociología particularmente, y las ciencias políticas. Hablaremos del Estado social y democrático de derecho, de la soberanía y titulares a cargo de un Estado, de las formas de Estado y de gobierno y de la constitucionalización de Estado. La segunda semana trabajaremos la temática soberanía, forma de gobierno y componentes del Estado mexicano. Allí estudiaremos su estructura y por ende haremos alusión a la soberanía nacional y formas de gobierno, a los componentes de la federación y del territorio nacional. En la tercera semana estudiaremos la división constitucional de poderes del Estado mexicano. Trabajaremos algunas consideraciones generales en el ejercicio de los poderes, la inviolabilidad de la Constitución, las reformas a la Constitución relativas a la división de poderes. Estudiaremos la división tripartita del poder mexicano en poder legislativo, ejecutivo y judicial, y la aplicación y obligatoriedad de sentencias, acuerdos y jurisprudencia. En la semana cuarta estudiaremos el funcionamiento de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Veremos el régimen interior, las constituciones estatales, las legislaturas locales, la organización política y administrativa municipal, las relaciones entre los estados y sus trabajadores, las limitaciones al ejercicio de las facultades de los estados, y en la última semana de estudio concreto, de temáticas concretas, porque la sexta igual es de estudio, pero de repaso general, en la quinta, por último, vamos a hablar entonces de la reforma constitucional en México, conociendo principalmente los propósitos de las reformas constitucionales, la tensión, cambio, permanencia y la rigidez constitucional, los procedimientos y protocolos en una reforma constitucional, las reformas constitucionales recientes, la participación de la sociedad civil organizada y de los ciudadanos en general, los límites de las reformas efectuadas, el impacto de las reformas constitucionales en el ejercicio de la función pública y el futuro del Estado constitucional en México. Adicionalmente, sentaremos las bases sobre las cuales podrán realizar análisis del fundamento constitucional en el ejercicio de funciones públicas en niveles órganos de gobierno específicos. A continuación, quisiera adicionalmente, después de haber presentado nuestras temáticas, darles algunos tips de cómo detectar información confiable en Internet. Seguramente, para el desarrollo de las habilidades necesarias en el estudio realizado online, ustedes tienen contacto con todo tipo de documentos. Por ejemplo, bajo los formatos de texto Word, PDF, TXT, entre otros, encontraremos adicional a los textos gráficos que pueden ser estáticos, animados, infografías, entre otras. También encontrarán presentaciones, PPT, Prezi, PDF, entre otros. Audios que pueden ser podcast, streaming o audio bajo demanda. Audiovisuales como videos, streaming, video bajo demanda, interactivos múltiples,
etcétera, que pueden descargar y ver posteriormente en diferido o solamente de consulta online. También tienen acceso a sitios o páginas web que pueden ser o no educativas y a leer artículos de revistas electrónicas generalmente para su nivel de corte científico. ¿Cómo pueden identificar las mejores fuentes, las fuentes más confiables? En primer lugar, les invito a mirar la terminación de las páginas. Los terminados en .edu pertenecen a instituciones educativas. Los terminados en .gov son documentos oficiales o páginas oficiales o de gobierno. Y los terminados en .org son organizaciones sin fines de lucro. Algunos terminados en gov terminan también en gov, pero en uv. Ténganlo pendiente. Estos dominios son dominios confiables porque provienen de instituciones educativas, de estados o gobiernos o de instituciones sin fines de lucro que principalmente a través de estos medios propagan la información. Si me preguntaran qué biblioteca frecuentar, les diría, las más empleadas en el mundo son la Biblioteca Digital Mundial, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Haibin Research, que es una biblioteca de recursos con datos especializados para profesionales y estudiantes de todas las disciplinas académicas, donde pueden encontrar revistas especializadas, investigaciones publicadas, libros y artículos. También hay diferentes buscadores especializados. Les recomiendo buscar estos: Google Académico, Google Escolar, Google Libros o Google Books, Chemedia, Dialnet, Cielo, Redalic, Scopus, academia.edu, Scholarpedia, RefSeq y ERIC. Estos son sitios adecuados para encontrar información de buena calidad. ¿Cuáles son los criterios en general que les recomiendo observar en cualquiera de los documentos que lleguen a sus manos? En primer lugar, revisar si aparece el autor de los libros o de los documentos. Si no tiene el dato de quién es el autor, no, es imposible que tengamos idea porque no podemos entonces averiguar su perfil en redes sociales y profesionales para distinguir si realmente es un experto o no en EMA. Recuerden que mucha de la información que hay en Internet es desarrollada por periodistas que no son expertos en las materias. La referencia a otras fuentes: es posible que ustedes dentro de cada uno de esos documentos encuentren al final el listado de referencias que nos indican si sus fuentes primarias o secundarias son de buena calidad. La actualización del sitio web, un sitio web que no ha sido renovado desde hace mucho tiempo o publicado desde hace mucho, ya deja de ganar confiabilidad para nosotros. La seriedad del perfil, la trayectoria del medio de comunicación o de divulgación en donde se encuentra, también es importante revisarla, porque ella nos da cuenta de si realmente la información vale la pena o no. Existen unos espacios que se han diseñado especialmente por las instituciones para recaudar toda la información y facilitar a los investigadores encontrarla. Son los llamados repositorios. Los repositorios digitales pueden ser de varios tipos. Encontramos, por ejemplo, los repositorios académicos, que reúnen todos los documentos resultantes de la investigación docente. Los repositorios de investigación, donde encontramos tesis, documentos de trabajo, publicaciones periódicas como artículos, ponencias, congresos o pósters. Los repositorios institucionales, que generalmente tienen la información básica de las organizaciones, discursos, memorias, entrevistas, exposiciones, entre otros. El repositorio multimedia en general, donde se integran los contenidos digitales que produce una comunidad educativa y que resultan también de la actividad docente, investigadora e institucional. Y los repositorios de revistas, donde se encuentran artículos de revistas científicas editadas por la institución que genera el repositorio que estamos investigando. Por último, les dejo estos tips para hacer búsquedas más eficaces. Como lo hemos visto, pueden emplear cualquier tipo de documentos o repositorios, pero en ellos les recomiendo, en primer lugar, usar palabras clave o comandos que no sean muy generales, que no empleen preposiciones que alarguen
las palabras de la búsqueda, porque con ellos se agregará mucha información que no nos interesa. En segundo lugar, emplear búsquedas en repositorios, bibliotecas de instituciones de educación superior y de redes de profesionales o en sitios oficiales .org.gov. En tercer lugar, verificar el perfil del autor y de la institución que le respalda para saber si es una fuente especializada con claros criterios de especialidad y de autoridad académicas, para no caer entonces, en caso contrario, en lugares inadecuados escritos por personas que no son expertos. La vigencia. Debemos observar si realmente el documento incluye la fecha de publicación, actualización. También es importante mirar las imágenes y hacia dónde conducen las imágenes. Los documentos de expertos y los documentos especializados en general no contienen caminos sin salida y tampoco conducen entonces a lugares inadecuados dentro de la red. Tampoco son de paga, así que estos son indicadores de que la búsqueda que estamos haciendo es ineficaz. Por último, debe insertar referencias. Un documento que no dice cuáles son sus fuentes, las fuentes del autor, no es un documento realmente confiable. Espero con esta información haber contribuido al desarrollo de estrategias de consecución de información más efectivas. Les invito nuevamente a que sigan en nuestro curso con el interés particular de aprender y de desarrollar cada uno de los temas que les he presentado con la mayor cantidad y calidad de información. Sean nuevamente todos bienvenidos a este espacio educativo.